Hermanos, hermanas, Dios les bendiga esta noche. Vamos a ministrar la palabra del Señor y queremos orar. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, te damos gracias por la misericordia tan grande que tienes, Señor, para con nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, esta noche. Que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra y seamos, Señor, ministrados, seamos edificados, seamos equipados y preparados, Señor, para toda buena obra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Los viernes estamos hablando acerca del 12 profetas. Sí, 12 profetas. Y ya comenzamos con el profeta. ¿Con qué profeta comenzamos? ¿Se acuerdan? Con el profeta Daniel. Luego, ¿con qué profeta seguimos, hermano? Jeremías. Anotan, hermano, los mensajes, porque nuestra mente, usted sabe que se puede ir hacia otro rumbo, se nos puede olvidar las cosas, pero el Señor, hermanos, dice en su palabra: escribe en las tablas la visión. Entonces, y hay varios textos pues que hablan de escribir, para que corra la visión, para que podamos adquirir el rema de Dios. Lo que el Señor nos habla, debemos agarrarlo, aunque parezca algo raro, ¿verdad? Con un lápiz y un cuaderno. ¡Pum! Eso que dijo el pastor ahí, lo voy a anotar porque me está ministrando. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del profeta Joel. Amén. Este material es un material de benecer, hermano. Sí, por eso yo tengo que ser honesto con ustedes, porque ahí dice Revista Rema, agosto 2018. 20.128. Aleluya. Ya estamos en otro muy adelantado, hermano. Alabado sea Dios. Gracias, hermana Olga. 2000, ¿qué sería? Ajá. Déjeme checar, ya me puse a arreglar acá. 2018. Vamos a ver. Sí, ahorita lo estoy checando. Estamos haciendo los no más que dice aquí, no responde. ¿Cómo? Sí, pero, ok. Sí, pero acá ya. Ahí está. Ok. Bendito. Entonces, hermanos, analizaremos al profeta Joel. Ahora dice 208, fíjese. Que tiene ganas de jugar esto. Ok. Entonces, mire, vamos a analizar el profeta Joel, cuyo libro, hermanos, no tiene capítulo 13, y vamos a estar conociendo el perfil del profeta de Dios y cómo vencer la rebeldía. Amén. Porque cada profeta nos habla acerca de cómo vencer la desobediencia, la rebeldía que a veces está en nuestro corazón. Entonces, estoy esperando aquí. Ok. Entonces, miren,
Estamos aquí. El propósito de esta enseñanza, hermanos, de las enseñanzas de los viernes, es profética. En algún momento hablaremos de la escatología. Me interesa mucho hablar. Así quisiera, hoy estaba mencionando con una persona, le decía, me gustaría tener más días de la semana para poder hablar, porque la escatología, ¿dónde la pongo? Acerca de lo que está pasando hoy. Por eso les envío el programa de El Reloj de Dios, para que lo escuche a mi pastor lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos. Entonces, y también, ¿verdad? El Señor está poniendo en el corazón de los hermanos, o en este caso hoy de nuestra hermana Juliana, para hablarnos acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo podemos vencer la rebeldía? Tenemos que conocer el perfil del profeta Joel. Fíjese que el nombre de Joel tiene varios significados. Uno de ellos es Jehová es Dios. Esto tiene su relevancia, su importancia, porque, hermanos, el profeta Joel ministró en los tiempos que Babilonia tenía su imperio. Y eso nos habla de una convicción, por decir así en este tiempo, decir que somos cristianos, ¿sí? En este tiempo ¿cómo le diré? Tiene mucha importancia, pues. O como en el tiempo que mataban a los cristianos, ¿verdad? Ahí decir yo soy cristiano, por ejemplo, dicen que el César pasaba por las calles de Roma y la gente decía, el César es el Señor. Gritaban, el César es el Señor. Y los que eran cristianos, que eran obligados a estar delante del César, ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. Y les costaba la vida. Entonces, en este tiempo que estamos hablando de Joel, decir que Jehová es Dios habla de una convicción. Por ejemplo, en Babilonia, decir que Jehová era Dios era motivo de muerte. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, hermanos, ¿qué significa Nabucodonosor? Ya lo vimos. ¿Por qué le ponían Nabuzaradán, Nabucodonosor, Nabopolazar, puro Nabo? Porque había un rey, un dios que se llamaba Nabu o Nabu, ¿ok? O Nebo. Entonces, quiere decir que una de sus características es la valentía y la definición por Dios. También se puede traducir ese nombre de Joel, hermanos, como el que agrada a Dios. Entonces, ahí tenemos la definición del nombre de Joel. Entonces, ¿cómo se puede agradar al Señor? ¿Cómo podemos agradar al Señor y eliminar de nosotros la rebeldía? Porque en la medida que nosotros buscamos agradar a Dios, hermanos, en esa medida también se va alejando de nosotros la rebeldía. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Que cuando dice la palabra del Señor que conviene que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sí lo han leído? Entonces, en la medida que Cristo crece en nosotros, el yo mengua. De igual manera aquí, en la medida que queremos agradar a Dios y que vamos agradando a Dios, vamos avanzando en agradar a Dios, vamos eliminando la rebeldía de nuestro corazón. Número uno, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Debemos reconocer paternidad. Reconocer paternidad, hermano. Esto es algo difícil. Mire, en la iglesia hay niveles en cuanto al crecimiento. Cuando no teníamos pastor nosotros,
Éramos ovejas. ¿Cómo se llaman las ovejas que no tienen pastor? Errantes. Éramos errantes. Pero venimos a la iglesia y aceptamos pertenecer al redil. Y vemos al ministro. Fíjese la relación que debe haber con un ministro, ¿verdad? La relación no se puede ser parte de un rebaño sin reconocer al ministro. Si la relación con el ministro es de pastor, ¿qué es usted? Oveja. Claro, obviamente, tenemos que entender que en lo espiritual Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Pero aquí en la tierra el Señor puso pastores para que nosotros podamos reconocer una autoridad sobre nosotros. Amén. Pero si continúa de ese nivel de oveja, ¿qué nivel sigue? Porque si usted reconoce al pastor al ministro como su pastor, usted es una oveja. Pero si en esa relación continúa avanzando y ahora reconoce al ministro como un padre, aunque no le diga padre, no es necesario, sino que sus actitudes son de un hijo. El que reconoce paternidad ya llegó a un nivel donde dice: yo reconozco que tengo un padre, primero un padre celestial, que es el padre ¿de qué? De nuestro espíritu. Claro, tenemos un padre terrenal que es el padre biológico, pero tenemos un padre también del alma, el que nos está ministrando el alma de parte de Dios para que nosotros podamos avanzar y crecer, pues. Entonces, cuando hacemos eso, ya llegamos a la estatura, al nivel de hijos espirituales. Y de ahí sigue otro, que es ya cuando el hijo quiere ser como su papá y dice: yo quiero servirle al Señor, así como el ministro, como el pastor, como mi padre. Entonces el hijo se convierte en un hijo heredero. En un hijo heredero. ¿Ya lo anotó? Primero somos ovejas errantes en relación con el pastor, no tenemos pastor. Si una persona dice: yo me alimento con donde yo quiera, pastor, donde yo pueda, agarro de aquí, agarro de allá. Por eso hay hermanos, no aquí, pues, a lo mejor sí, ¿verdad? Que a veces cuando viene a ver, ya andan tatarateando y dice: no estoy de acuerdo con el pastor, porque fulano de tal en la radio o en la tele dice que hay que hacer esto y aquí no lo hacemos. Entonces ya viene contaminándose, ¿verdad? Es una oveja errante. Pero la que reconoce pastor ya se deja alimentar por los pastos verdes que hay en su casa. Ok, ya llegó al nivel de oveja. ¿Y el otro nivel cuál es? De hijo. ¿Y el otro nivel cuál es? El de hijo heredero. Todo eso es en relación al ministro de la iglesia. ¿Ok? Bueno, entonces dice Colosenses 3:20 en la Reina Valera 95: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ese sería, hermanos, uno de los ingredientes importantes para poder hacer a un lado la rebeldía en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Hay diferentes tipos de paternidad y una de ellas es la paternidad ministerial, la paternidad del alma. Es decir, se deja enseñar, se deja ministrar. Yo creo que no es necesario regañar o maltratar a alguien, ¿verdad? Sino que el que decide tener una paternidad está dispuesto a obedecer. Amén. Entonces, en el pasaje anterior vemos que tener un tipo de relación agrada a Dios. Es decir,
que el ministro o el profeta debe reconocer, en este caso yo, fíjense lo que le voy a decir, uno como pastor o como ministro debe reconocer una cobertura. Porque el ministro que no tiene una cobertura, hermanos, no está sujeto a nadie. ¿No ha conocido pastores que dice yo solito, yo con Dios nada más? Dios y yo somos mayoría, pero no se sujeta a ninguno. No le da cuentas a nadie. Entonces, como pastor o como ministro o como profeta, bueno, no, yo no soy profeta, pero aquí habla de un ministro, debemos nosotros reconocer cobertura, reconocer paternidad y sujetarse, para que entonces tengamos, para que en la iglesia se pueda sujetar también a su pastor. ¿Sí me explico? Es una, ¿cómo llamarle? Es un escalafón, ¿sí? Cristo es la cobertura del pastor o del apóstol. El apóstol es la cobertura de los pastores. El pastor es cobertura de los varones. Y los varones son cobertura de las mujeres, los matrimonios, pues. Cuando son matrimonios, cuando ambos son convertidos. Y los ¿qué? Y los padres son cobertura de los hijos. Sí, o sea, es en el reino espiritual, hermanos, la cobertura es indispensable. La sujeción es importante, el reconocer autoridad, así como aprender del padre de su alma. No debe ser, yo como pastor no debo ser itinerante y decir, pues yo agarro de aquí, de allá, decía la hermana hace ratito, la inteligencia artificial. Yo la verdad ni siquiera le contesto a esa cosa cuando por error le aprieto y me dice, si quiero alguna información, la agarro y lo elimino. Porque yo digo que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar. Y además aquí en Ebenezer tenemos muchísima enseñanza, hermanos. Entonces no debemos ser itinerantes, nómada, sin casa, sino tener una ascendencia espiritual. Un pastor debe tener, no sé por qué estamos hablando de esto, pero a lo mejor el Señor va a levantar ministros aquí en la iglesia. Entonces, número uno, debemos agradar a Dios antes que a los hombres. La primera es reconociendo paternidad. La segunda es, hermanos, agradar a Dios antes que a los hombres. Y aquí en este punto es donde nos vamos a quedar un buen rato. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, en la Reina Valera dice, RBR 95, al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, aquí tenemos que hablar un poquito acerca de una de las situaciones que se dan en las iglesias. Ya vimos que un pastor, un ministro, debe tener una cobertura. Y los hermanos en la iglesia también deben tener una cobertura. ¿Sí? Uno de los peligros más fuertes que tiene un ministro de este tipo es que puede estar rodeado de muchas personas y ser tentado a querer agradarlos. Es una tentación. Querer quedar bien con todos y mal con Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué tiene que saber usted esto? Para que usted no sea parte de ese grupo de personas que quieren que el pastor le agrade a ellos y no que le agrade a Dios. A usted, hermano y hermana, le conviene que el pastor esté agradando a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, dice, tiene que ser definido en su ministerio y buscar agradar a Dios.
Hay una tentación entonces en la iglesia que no se menciona. La tentación de que el pastor quiera agradar a los hermanos. ¿Entiendes? Quiere agradar a la gente. Entonces tiene que definirse su ministerio y buscar primeramente agradar a Dios. Debe saber que su corazón es probado constantemente, constantemente, y esto lo lleva a conocer sus propias intenciones. Aquí, hermanos, esto me gustó mucho porque mire, las intenciones, ¿con qué intención hacemos las cosas? Y eso también, eso primeramente para el pastor, ¿verdad? ¿Con qué intención quiero? Yo hace tiempo, hermanos, mire, fueron como 3 o 4 campañas que empecé a hacer. Oiga lo que le voy a decir. Dijo Tres Patines, oiga esto. Yo empecé, cuando empezamos en Ministerio Vive la Familia, comencé a hacer campañas. Y la primera que hicimos fue allá en la colonia Nueva Esperanza. Hermano, comenzamos haciendo campaña y que nos llueve. Nos llovió. Luego fuimos a hacer otra campaña acá por Huacapa, ahí por los juzgados. Hermano, esa noche nos llovió un aguacero precioso. Nos quedamos debajo de una lonita en la plataforma que se había hecho de maderita. Ahí nos quedamos, hermano, y que se cae la lona que nos estaba resguardando y todos terminamos mojaditos, enchocladitos, decimos aquí en Tabasco, ¿ah? Ay, yo decía, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué? Y entonces luego me voy al centro y ahí en el centro hacemos una campaña. ¿Te acuerdas? Ah, esa estuvo fuerte, man. Esa noche nos llovió hasta por dentro del alma, llovió, hermano. No estaba todavía ese domo. Y nos vuelve a llover, se me mojó la computadora, se me mojó el cañón, se mojaron los del equipo, los del grupo de alabanza, que hace unos meses me dijeron, cuando fuimos en aquella campaña, hermano, se nos echó a perder la consola, creo, o el teclado. El teclado ya no funcionó. De veras, hermano, ¿y por qué no me dijeron nada? No, pastor, ¿para qué lo íbamos a molestar si usted estaba? Yo estaba lloviendo, hermano, así me quedé así estaba yo sentado, en el parque, enojadísimo. No, usted cree enojado, no sé con quién, porque con Dios, ¿qué voy a estar peleando con Dios? Pero sí conmigo. Yo decía, ¿por qué está lloviendo? Porque yo tenía otras intenciones. Quería demostrarle a la gente que Dios me había levantado otra vez. Quería que vieran y supieran que José Manuel estaba de vuelta otra vez en el ministerio. Qué tremendo, ¿ah? Cuando las intenciones son equivocadas, Dios no respalda eso. Por eso es importante entender cuál es la intención con la que se quieren hacer las cosas. No nada más yo como pastor, ¿ah? Amén. Bueno, entonces mire, es lo que estaba, hace ratito comentaba, la hermana comentaba del ayuno. Yo estoy con que voy a enseñar del ayuno y voy a enseñar y no tengo en qué momento enseñarlo, pero ya va a llegar el momento. Entonces, mire, debemos ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Este ministro se conoce a sí mismo, sabe el incalculable valor del evangelio. Debemos conocernos entonces a nosotros mismos. Estamos hablando de un ministro, de un pastor. A usted le conviene escuchar este tema. Dice Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, a la iglesia le conviene que el pastor, el siervo,
trate de agradar a Dios. Amén. Le conviene. Porque si usted va, por eso yo le pido a usted, y la hermana Oralia, el Señor le puso en su corazón hacer una lista para estar orando por los pastores, para que el Señor lo guíe. Entonces, porque si el ministro trata de agradar a la gente, se convierte en un siervo ¿de quién? De la gente. Ya no un siervo de Cristo, sino un siervo de la gente. En algún momento en la iglesia se usó esa palabra, aquí con el siervo. Alguien decía, aquí con mi siervo, le decía un hermano a su pastor, mi siervo. El pastor es siervo de Dios, no siervo de la iglesia. Pero sí le sirve a la iglesia, pero es siervo de Dios. ¿Sí me explico? Que es muy diferente. Procéselo. Es siervo de Dios y le sirve a la iglesia, le sirve de parte de Dios, pero de quien recibe las órdenes, la guianza es de Dios. La iglesia no puede decir, él es mi siervo, tiene que hacer lo que yo digo. ¿Ok? Es como los ángeles, porque por eso se relacionan con los pastores, ¿verdad? Un ángel es un siervo de Dios. ¿Y reciben órdenes de quién? De Dios. Entonces yo no puedo ordenarle a un ángel, llamo a los ángeles que hagan esto. Algunos predicadores o ministros o iglesias, hermanos, hacen eso, que según le dan órdenes a los ángeles. Pero no, los ángeles le obedecen a Dios. Entonces, no debe ser así. El pastor debe ser siempre siervo de Dios. El siervo debe hacer la voluntad de Dios, porque de lo contrario puede pasar lo que pasó con Mefiboset. Si la iglesia, hermanas y hermanos, entiende esto que estoy enseñando y dice, es cierto, el pastor debe ser un siervo de Dios, que el Señor lo guíe, que el Señor le dé la palabra, que el Señor, que no se enojen, ¿ves? Cuando la palabra va fuerte, ¿verdad? Y digan, amén, Señor, la recibo. No cuando el pastor insulta, porque nunca va, quizás, espero yo que no. Pero hay algunos predicadores sí hacen eso, y que Dios los bendiga a ellos y les haga entender eso. Pero voy a explicar un poquito lo que pasó con Mefiboset. Dice 2 Samuel 19:24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey y no se había aseado los pies, ni recordado el bicote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Aquí está hablando de David. Cuando David huyó, David se fue de Jerusalén, pero Mefiboset, al que había mostrado misericordia, David, ¿se acuerdan? Que se sentaba a la mesa del rey, no se fue con David. Esa es una figura del arrebatamiento. Cuando Cristo se lleve su iglesia. Entonces, cuando vuelva, aquí está, en esta parte, aquí se encuentra la figura, ¿sí? Desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Entonces dice, y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo, ¿qué le dijo? ¿Por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Si lo quiere parafrasear y aplicarlo a la segunda venida del Señor, el Señor le va a preguntar a uno, ¿y por qué no te fuiste conmigo en el arrebatamiento? ¿Por qué? Miren la respuesta de Mefiboset. 2 Samuel 19:26. Y él respondió, oh rey, Señor mío. ¿Qué le dijo? Mi siervo, no tu siervo, mi siervo me engañó. Me
engañó. Entonces, a veces un ministro podría errar en algunas cosas. Por eso, ¿verdad? Cuando predica el pastor, usted haga sus anotaciones, investigue y vaya. La oración, usted escucha una profecía, si quiere y si puede anotar, anote y investigue y cheque. ¿Será que eso es de parte de Dios esa palabra? Entonces, hermanas y hermanos, como dicen en los mercados, que no le digan, que no le engañen. ¿Cómo que dicen? Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Entonces, cuando el pastor o el ministro de la iglesia hacen la voluntad de los hermanos, porque la iglesia quiere llevar la batuta. Eso pasa en muchas iglesias, donde el pastor puede ser cambiado por la iglesia, por los diáconos o el consejo de la iglesia. Dice, ya necesitamos un nuevo pastor. Ya lleva 7 años en la iglesia, ya hay que darle salida al pastor. ¿Sí sabe que existen iglesias así? ¿Por qué? Porque el pastor es siervo de la iglesia, no siervo de Dios. Sí, pero le digo, en esos casos, el pastor está a lo que diga la iglesia. Si no le gusta a la iglesia su prédica, si no le gusta a la iglesia que ya lleva 5 años, 10 años, ya hay que, decía un hermano, ¿verdad?, que vivía por la casa, y le decía, Manuel, le decía a mi papá, Manuelito, hay que ir a la iglesia, porque tú eres de los primeritos que estuvo en la iglesia, y hay que ir porque a este pastor ya le tenemos que sacar. Necesitamos un nuevo pastor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién le sirve el pastor ahí? ¿De quién depende su ministerio? Entonces, el ministro debe ser siervo de Dios. Entonces, vamos acá, Gálatas 1:10. Dice, también habla que una de las características de un verdadero siervo de Dios es querer agradarlo. Y no buscar la aprobación humana. Es bueno que la gente opine. No siempre el pastor tiene la razón, ¿o sí? No siempre. A veces la iglesia podría, o algún hermano, pastor, fíjese que yo pienso acá, ¿qué le parece? Déjeme platicarlo con el jefe, con mi papá, ¿verdad? Con Dios. Porque a veces traemos cosas que aprendemos allá afuera o aprendimos en otra iglesia. Entonces, está bien. Hay cosas que son buenas que traigamos, pero hay cosas que aquí no practicamos. No es que, por ejemplo, una de las cosas que no hemos hecho es el ayuno. Entonces, porque quisiera enseñarlo, pero de acuerdo a como nos lo enseñan aquí, ¿verdad? Y el ayuno, hermanos, es una forma de consagración al Señor, de mortificar la carne, ¿me entiende? Pero no por eso vamos a ser salvos. Somos salvos por la sangre de Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero eso lo vamos a platicar después. Entonces, la cual muchas veces el alma busca con ahínco. Muchas veces uno como pastor, si no está de acuerdo a alguien, yo me siento mal cuando alguien dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Está bien, porque si hay gente que lo dice. Bueno, hermano, no pasa nada si no está de acuerdo. Si no lo entiende ahorita, tal vez lo entienda después. Pero si la persona tiene razón, porque le decía hace ratito, uno no siempre tiene la razón. Uno a veces también debe aceptar que se equivoca, ¿o no? Entonces dice, así como aquellos fariseos, ¿qué buscaban hacer los fariseos? Buscaban ser vistos. Y esa era su recompensa. Su ganancia de los fariseos, que eran los
ministros de Israel. No era la monetaria, aunque podría ser, ¿verdad?, que en un momento dado el ministro diga, no, no puedo predicar eso, no puedo hablar eso, Señor, porque va a dejar de diezmar el hermano, va a dejar de diezmar la hermana, se va a molestar y va a decir, yo ya no diezmo, y se va a ir. Eso es un poquito complicado, ¿verdad? Pero en el caso de los fariseos, no era una ganancia monetaria, sino emocional. Querían quedar bien con la gente. Por eso es que oraban en las esquinas de las calles. Cuando ayunaban, se demudaban su rostro, ¿verdad? Y ¿qué buscaban? Ser vistos. Buscaban ser aprobados por la gente. Le hacían. Buscaban likes, ¿verdad? De la gente. Decía, qué bien, ya te diste cuenta que el pastor está ayunando. Oye, ya viste que el pastor llega antes del culto y está orando. Ahí está. Porque a veces el pastor quiere que lo vean, que sí busca a Dios. La aprobación humana. Entonces, hace rato les comentaba cuál es la intención. Y precisamente esta semana pasada, el apóstol Sergio, mi pastor, decía, ¿cuál es la intención con la que hacemos las cosas? Imagínense que conocemos a hermanos de otras iglesias y usted se contacta con ellos. Hermano, acá hay un hermano de la iglesia tal que ya no quiere seguir allá. Viera cómo habla de su pastor. Y si lo traemos para acá, no, déjalo ahí. ¿Por qué vamos a traer a alguien que puede ser que sea un hermano que sufre de que donde quiera que va encuentra el negrito en el arroz, ¿verdad? ¿Sí me entienden? En una ocasión unos hermanos llegaban aquí esos hermanos y ellos vienen de una iglesia que está ya para la salida de Cunduacán, rumbo a Samaria, ahí por Huacapa, antes de... Entonces esos hermanos llegaban, la hermana vende tamalitos y todo, y claro, llegaban y le comprábamos tamales. Entonces, pero venían y decían, no, que el pastor hace esto, que se ponían a hablar, y la verdad, eso estábamos empezando acá. Y todavía ni habíamos empezado la iglesia. Y entonces ellos hablaban, ¿cómo ven? Y me hablaban cosas. ¿Qué hago, pastor? Me decía. Como que esperaban que le dijeran, vénganse para acá, hermano. Yo no hago eso. Bueno, porque pues el pastor les pedía su credencial de lector en los tiempos de las votaciones, y toda la iglesia le llevaba la copia a su pastor, porque él las llevaba ya con esos señores de la política, y claro, les daban dinero o le daban material, pero ya ahí me estoy metiendo en cosas que no. Entonces, y lo que los hermanos querían es que yo les dijera, está mal ese pastor. No, pues yo no me puedo meter en eso. ¿Cuál sería la intención mía? Vénganse para acá. Entonces, lo que necesitamos nosotros, hermanos, es que nuestro pastor, en este caso su pastor, haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entonces, estas son las cosas que Joel nos enseña. Por ejemplo, aquí, esto lo vamos a ver a la próxima, solamente hasta aquí lo voy a dejar. Pero, ¿qué entendimos ahorita, hermano? Esta noche. Ayúdenme. ¿Qué entendimos ahorita? Una, primero, que oremos por el pastor, de verdad. Segunda, reconocer la paternidad. Si el pastor reconoce una autoridad, usted debe reconocer la autoridad de su pastor, ¿verdad? El viernes tenemos culto, todos deberíamos estar aquí, pero el viernes es uno de los cultos menos asistidos, aunque tengan el tiempo.
Entonces, ¿y qué pasa con la autoridad? Entonces, porque requieren que le diga, hermano, no falte, el pastor le regañe. No, no le estoy diciendo a usted, porque usted cumplió. Pero entonces, ¿en dónde está el asunto? Aquí en la casa estoy bien, pastor. Desde acá lo estoy viendo. Es lo mismo. Puede ser. Pero bueno, lo importante, hermanos, es que nosotros, vuelve otra vez, mire, agosto 2000. Es que nomás lo copié. Bueno, entonces, a ver, haciendo un recuento breve porque ya son las 8. ¿Qué aprendimos? A ver, ayúdame ahí con el... Ah, pero no sirve ese micrófono. A ver. Ajá. ¿Dónde empieza la rebeldía entonces en una iglesia? Puede ser que comience en el pastor, que no se sujeta a una autoridad. ¿Verdad? Eso lo... Dime. Así es. Ese es el propósito. Pero que comience desde el pastor. Yo quiero agradar a Dios, hermano. Y le digo una cosa, trato, dice la canción, pero me cuesta. A usted no. Pero entonces cuando el Señor ve que estamos tratando, que queremos hacer su voluntad, queremos agradarle a Él y no al mundo, entonces el Señor nos va a dar una mano, nos va a echar la mano, nos va a dar de su espíritu, nos va a dar de su gracia. Amén. Hay viento, ¿ah? Bueno, vamos a orar, hermano. Ayúdame ahí con la transmisión. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche, Señor Dios Todopoderoso, hemos aprendido que Joel